Un recobro mal hecho es el origen y el desencadenante de una serie de errores que cometemos al nadar estilo libre o crawl. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cuáles son esos errores y cómo evitarlos. También conocerás la real diferencia entre la técnica de un recobro con el brazo estirado y un recobro con el codo flexionado. Aprenderás cómo hacer un recobro con la biomecánica correcta, centímetro a centímetro, para sacar el máximo rendimiento a tu brazada y evitar lesiones. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores, hoy hablaremos sobre el recobro y los 3 errores principales que cometen la mayoría de los nadadores. No podemos hablar del recobro si no hablamos de la rotación del cuerpo, del rolido, porque sin el rolido no podemos realizar un recobro eficiente. Antes de enseñarte la biomecánica correcta, tienes que conocer los 3 errores principales que cometen la mayoría de los nadadores por no tener la rotación correcta o el rolido. El primer error es cruzar el brazo. Al no tener la rotación correcta para que el brazo se pueda mover, el cuerpo busca una entrada cruzada, lanzando el cuerpo y facilitando a que el cuerpo gire para que el brazo se pueda mover. Así que no es un rolido real, sino que un rolido movido por el lanzamiento del brazo. El otro error principal es la salida del brazo. Aunque no haya un cruce del brazo, el codo quiere salir hacia arriba o hacia atrás para facilitar una rotación del cuerpo. Al estar planos, salimos forzando el codo hacia arriba, lo que genera un bloqueo en el hombro y solo nos permite el movimiento del antebrazo. Y acabamos también con una entrada cruzada y el peso del brazo totalmente hacia atrás. Estos 2 errores suelen ir juntos porque están facilitando la rotación del cuerpo. Una entrada cruzada y una salida con el codo hacia atrás o hacia arriba van prácticamente juntos. Son 2 errores que se tienen que rectificar a la vez. El brazo tiene que estar más alineado con el hombro y la salida del brazo del recobro se hace por fuera del cuerpo. El tercer error que cometemos es utilizar la cabeza para facilitar el giro del cuerpo. Por ejemplo, al tener los hombros paralelos al agua y girar la cabeza, estaríamos por dentro del agua. Y lo que hace la cabeza instintivamente es forzar el giro para que el cuerpo rote algo y que consigamos el espacio. No debería ser así. Deberíamos conseguir con la rotación del cuerpo el espacio suficiente para que podamos respirar. Como vimos en un video anterior, nuestro cuerpo dentro del agua pesa un 10% de nuestra masa y nuestro brazo puede llegar a pesar entre 15 y 20 veces más que todo el cuerpo cuando está sumergido. Algo tan pesado genera unos desequilibrios muy importantes. Si salimos por arriba, perdemos flotación. Si salimos por detrás, bloqueamos el hombro y no podremos movernos bien hacia adelante. Si estamos planos, estaríamos por dentro del agua y sufriremos toda la resistencia para mover el brazo. Si estamos muy arqueados o con el brazo muy estirado, nos costaría mucho mantener la rotación del cuerpo porque el peso del brazo nos llevaría a estar planos. Si salimos por encima, perdemos flotación y tampoco tendríamos un buen cambio de peso porque el brazo llegaría muy hacia adelante. Recuerda que nuestra entrada es cercana con el cuerpo de costado para que haya un buen cambio de peso y que podamos transferir la energía hacia adelante. Así que lo más lógico es mover el brazo cerca del agua como si pintáramos una línea y llegar con el codo lo más lejos posible. Así que la biomecánica correcta sería con el cuerpo de costado, priorizando primero la salida del codo hacia adelante. La mano sería la última en salir del agua y la primera en entrar en el agua para realizar el cambio de peso. Así que el movimiento de recobro, si el brazo está relajado, debería formar un triángulo equilátero. Si el recobro es correcto, el movimiento es relajado y hay un momento en que el codo, la mano y la axila están alineados. El codo avanza hasta que los dorsales se estiren
y ahí sí es cuando ejecutamos la entrada y el cambio de peso. Ahora veremos las reales diferencias entre un recobro con el brazo estirado y un recobro con el brazo flexionado. Como vimos antes, un recobro con el brazo flexionado está integrado con los otros movimientos del cuerpo. Utilizamos el peso del brazo para sumarlo al agarre y a la rotación del cuerpo y generar propulsión. Aquí encontrarás un vídeo que explica un poco la integración de la cadera y de estos dos brazos. El recobro con el brazo estirado no se puede integrar de esta manera porque no puede mantener un cuadrante frontal. El cuadrante frontal es el brazo que está delante, esperando para que haya esta integración. Si lo hiciéramos con el brazo estirado, lo que ocurriría es que acabaríamos haciendo un punto muerto y el cuerpo estaría plano durante la entrada de la mano. Además, que si el cuerpo está plano, tenemos que generar mucha fuerza de agarre porque no utilizamos la rotación del cuerpo como un asistente de propulsor. La fuerza principal utilizada en una brazada con el brazo estirado es la fuerza centrífuga, donde el brazo sale con una alta velocidad rotatoria, entra lo más lejos posible, golpeando el agua, rompiendo la tensión superficial y generando muchísima fuerza para poder avanzar. Por esta razón, no es una brazada sostenible para largas distancias, porque exige una alta forma física y tiene un alto consumo energético. Por esta razón, muchos nadadores que tienen un recobro con el brazo estirado e intentan mantener el cuadrante frontal para deslizar, se cansan mucho, porque en el momento de la entrada el cuerpo está prácticamente plano y tienen que generar muchísima fuerza porque no tienen la asistencia de la rotación. Cuando el cuerpo está del lado y entramos aquí, utilizamos la rotación como un asistente propulsor. También es un error si realizamos un recobro con el brazo flexionado y nos estiramos por fuera del agua. Al estirarnos, nos quedamos planos y también generamos este punto muerto. Así que al estar planos, sufrimos toda la resistencia frontal y tenemos que realizar mucha fuerza con el brazo de agarre porque no tenemos la asistencia de la rotación. Así que el punto de entrada es clave para que el cuerpo esté en la mejor posición posible para poder intercambiar el peso y hacer la sincronía de entrada y salida del brazo. Aquí tienes un vídeo que os ayudará a entender un poco cómo funciona este intercambio de pesos. La salida de un recobro con el brazo estirado y la salida de un recobro con el brazo flexionado es prácticamente la misma. Mirar como el ángulo de salida con un brazo flexionado y con el brazo estirado. Prácticamente es lo mismo, el movimiento sale de la misma manera, sale por fuera del cuerpo. Sale por fuera, con la diferencia que lo tenemos flexionado. Ahora el truco para que el recobro esté siempre bien es intentar mantener una diagonal imaginaria entre la mano que está delante y el codo. Si el codo sale hacia arriba, entre la mano y el codo hay una línea recta. Si el codo sale hacia afuera del cuerpo, entre la mano que está delante y el codo existe una diagonal imaginaria que mantiene mi cuerpo de costado y alineado para ejecutar bien el recobro. En el próximo vídeo aprenderás ejercicios que te ayudarán a conseguir un recobro correcto. Espero que este vídeo haya sido de gran utilidad. Detrás de cada vídeo hay una cantidad enorme de trabajo y al ser tutoriales muy completos no se suben de manera regular. Por esa razón es muy importante que te suscribas al canal con la campanita activada. Así garantizamos que YouTube te haga una notificación cada vez que haya un nuevo vídeo. Te veo en los comentarios y en el próximo vídeo, porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.